Ok, em, yo he llamado el tema que quisiera compartir con ustedes, teorías de conspiración, pero em, y añadí algunos comentarios ahí, pero la idea es de hablar sobre lo que la anciana Tess ha estado enseñando sobre teorías de conspiración. Bueno, no quiero repetir las teorías de conspiración que hemos estado mirando, que tanto ella como el anciano Pamela han discutido, siendo ya las teorías de conspiración sobre los Illuminati bávaros, por ejemplo, o sobre las teorías de conspiración que ahora estamos discutiendo muchos de nosotros, nuestras familias y círculos de amistad sobre COVID, etcétera. No se trata de eso, sino más bien quiero hablar de la base de por qué existen, por qué personas creen y qué son algunos puntos de vista y informaciones interesantes del mundo científico acerca de ello. Ok, entonces vamos a compartir aquí pantalla y voy a em, destacar los puntos. Tal vez ya han escuchado un poco porque he estado hablando en el podcast reciente de ese tema y voy a continuar hablando en el siguiente podcast también de ese tema, pero creo que ayuda si repetimos el tema y lo dejamos aquí también en esa presentación. Teorías de conspiración. Hay dos elementos principales que Tess Lambert em, parte sobre ese tema. Y el primer punto es para explicar la existencia de teorías de conspiración, para explicar por qué personas creen en teorías conspirativas, es que tiene que ver un elemento y ese elemento es la ignorancia. Ella deja muy claro y lo repite varias veces que no es ningún problema ser ignorante. Todos somos ignorantes en algo o en mucho, pero el problema es cómo manejamos esto. ¿Cómo manejamos la ignorancia si somos en posiciones de liderazgo o posiciones de capacidad o especializaciones en algún área? ¿Cómo manejamos esto si realmente no sabemos nada del tema? ¿Qué hacemos con la ignorancia? Y puede ser la ignorancia un elemento que personas que distribuyen, que comparten teorías de conspiración conscientemente están usando o inconscientemente están involucrando en su presentación, en su discurso. Y ella da dos ejemplos. ¿Cuál era el primer ejemplo que ella da cuando ella explica, ilustra el tema de la ignorancia? ¿Alguien recuerda? El primer ejemplo que ella comparte es la teoría de conspiración acerca de la muerte de la princesa Diana. Imagino que muchos de nosotros aquí en esa sala no hemos estado presentes o muy conscientes cuando ella murió. Yo tampoco recuerdo, era en los 90, me imagino que era eso, pero era una cosa tremenda en las noticias porque era una persona muy querida, ya, especialmente por el pueblo.
em, muy querida la princesa Diana, porque parecía salir de bastante en su comportamiento, en su empatía, de lo que se solía ver de parte de la Casa Real. Era más cerca al pueblo. Ok, entonces la teoría la teoría de conspiración sobre la muerte de la princesa Diana fue lo siguiente, o consiste en el siguiente problema. Ella estaba en su coche con su chofer y ella tenía un esposo, el príncipe Carlos, ¿no? Que todavía es príncipe y en teoría, sucesor al trono en Inglaterra. Pero él tenía un amante y eso no era secreto porque el matrimonio ya andaba muy mal y en público ya se discutían esas cosas. Pues en un momento, en una estadía en París, ella se estalla con el coche contra debajo de un puente o un túnel y ella estaba huyendo, más o menos, huyendo de los fotógrafos, de los paparazzi. Y en esa huida ella se estalló, el coche se estalló y ella muere. Y la teoría de conspiración acerca de su muerte tiene muchas facetas, pero un ejemplo aquí que Lambert está compartiendo con nosotros es, en el momento que ocurre el accidente, o sea, del accidente hasta, hasta que ella llega al hospital, ese accidente, viene la ambulancia y es llevada al hospital. Y es el tiempo que transcurre este, un poco más de una hora, poco más que una hora. Entonces, eso no sería tal vez tan grave si uno no tuviera en cuenta que el hospital solamente estaba a poco menos de 4 kilómetros del hospital. Obviamente una ambulancia para llegar al hospital con su alarma y era de noche también, no había tráfico en París, no necesitaría una hora, era un par de minutos en los cuales podía haber llegado al hospital. Entonces la teoría es acerca de este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué tardó la ambulancia tanto tiempo de llevar a la princesa Diana accidentada más de una hora por tan pocos kilómetros para llevar al hospital? Y empieza aquí a sembrarse una duda. Y la duda trabaja con preguntas. ¿Cómo es? ¿Cómo es que, cómo puede ser que, ¿no es cierto? No es tanto un análisis concreto y tampoco al momento de presentar ese tipo de teorías conspirativas, no es que se procede de tal manera que uno busca analizar paso por paso lo que acontece, cómo puede haber acontecido, cómo son las circunstancias. ¿No es cierto? Sino lo que se trata de hacer es simplemente dejar ahí claro una duda. Um, y la duda crece en tu mente y el que pone la duda simplemente plantea esa pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? No podría ser que, podría haber sido que, ¿no es cierto? Eso es raro, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Y ahí termina básicamente todo ese análisis de lo que había acontecido.
Pero aquí estamos enfocándonos en un elemento y eso es la ignorancia. Y el punto de ignorancia consiste en un asunto muy importante, que realmente si tú te das cuenta de esto, resuelve todo el dilema que hay aquí aparentemente. Y la respuesta aquí a esa situación, a ese dilema, ¿por qué tardó tanto tiempo llegar la ambulancia al hospital? Es simplemente que en Francia el sistema de atender a una persona accidentada es muy diferente, como en los Estados Unidos. La ambulancia no tiene, no tiene la meta principal de llegar al hospital. ¿Ok? Eso simplemente no es la primera meta. La ambulancia no tiene esa meta, simplemente porque la ambulancia por sí misma es un mini hospital. ¿Okay? La ambulancia, en caso de de la ambulancia en Francia, son mini hospitales, son realmente equipados y lo que se puede hacer se hace simplemente en el mismo lugar. O sea, la persona que está en la ambulancia es atendida en la ambulancia. Y por supuesto, como no toda cosa se puede hacer mientras que se mueve el vehículo para que, ¿no es cierto? Los médicos trabajan, en ese caso con Princesa Diana, hacen todo lo que se necesita hacerse. Y eso le dura el tiempo lo que necesita. Claro, mientras tanto, trata al mismo tiempo con el chofer llegar al hospital, obviamente. Y desde luego llegó al hospital más de una hora después. Pero con esa información que el sistema de atención a un accidentado en Francia funciona así, entonces se resuelve la duda, porque ¿cuál es el problema si duró una hora, si duró 2 horas, si ha estado siendo atendida en la ambulancia? En Estados Unidos, el sistema es diferente. Es primordial que la ambulancia llegue al hospital, porque el tratamiento no es en la ambulancia, el tratamiento siempre está en el hospital. Entonces, lo que en la lógica o en el sistema americano, lo que se hace es atender al paciente en el hospital. Siempre mantener lo mínimo, hacer la mínima atención en la ambulancia misma y llevarla allá. Entonces, obviamente no hubiese durado más de una hora en los Estados Unidos de recorrer esa distancia de unos apenas 4 kilómetros. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el elemento de ignorancia, mientras que se plantea ese problema como un problema realmente ilógico y difícil de explicar, ¿no es cierto? Donde te quedas con esa duda, ¿cómo es qué pasó esto? ¿Por qué tardó tanto tiempo de llevar a Diana al hospital? Y entonces tiene que haber, ¿no es cierto? En toda nuestra ignorancia, alguna tremenda duda, alguna explicación extraña que fomenta pues esa idea de conspiración. Porque había ignorancia, se resuelve todo en el momento que se explica con claridad cómo funciona esto o cómo se explica esa hora de viaje en esa distancia tan corta. Ese era el primer ejemplo. Ella dio un segundo ejemplo. Estamos hablando aquí, para los que no recuerdan o no saben, de una presentación que Tess Lambert hizo en junio 2020. Se llama Ignorancia y la teoría de Ramsey. Estoy compartiendo eso ahora porque recientemente ella lo menciona y también porque no lo habíamos traducido todavía al español. Quedaron algunos pocos videos de los videos que ella presentó en 2020
que no han sido traducidos. Y bueno, entonces ahora estamos haciendo ese trabajo. Argentina está haciendo ese trabajo, está haciendo la traducción de los videos que faltan. Y aquí participo en eso con, bueno, trabajando sobre ese tema. El segundo ejemplo de este elemento de la ignorancia es el problema de la... no, el segundo ejemplo son las capas de hielo. Y en relación con el cambio climático. Y lo que hacen personas que quieren venderte la idea que es una mentira, que el nivel del mar, si aquí tenemos tierra, aquí tenemos mar, y por el cambio climático estamos aprendiendo que el nivel del mar está subiendo y va a subir aún más, porque si aquí tenemos hielo, ¿no es cierto? O capas de hielo. Si ese hielo derrite toda esa masa aquí, ¿no es cierto? Va simplemente a aumentar el nivel del mar. Lo que ellos entonces dicen, personas que creen en la teoría de conspirativa sobre el cambio climático, la teoría conspirativa siendo que no existe un cambio climático y que supuestamente científicamente se puede probar. Lo que ellos hacen es te muestran un vaso. Y el vaso está lleno de agua y tiene cubos de hielo adentro. Ahora, lo que pasa es que ese cubo de hielo obviamente ocupa espacio aquí en el vaso. Y si se derrite, según la teoría de la ciencia, debería en algún momento aumentar el nivel del agua en el vaso. Pero eso no acontece. La verdad que no acontece eso. Lo que pasa es lo contrario. En vez de aumentar el nivel del agua, el nivel del agua baja. ¿Por qué? Porque el agua en forma de hielo ocupa más espacio que el agua que no está en forma de hielo, no está congelada. La densidad de esa masa aquí, en forma de hielo, es más grande que la densidad del agua normal, estado normal. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, lo que ellos hacen y te muestran, dicen, mira, aquí tenemos un vaso, aquí te lo puedo probar. Y lo puedo probar, lo puedo demostrar. Miren ese vaso. Tengo hielo dentro, tal cual el hielo que está flotando en los mares, el polo norte, el polo sur. Y si eso hielo derrite, es una mentira que el nivel del agua sube. El nivel más bien baja. Aquí lo podemos ver, ustedes en casa lo pueden probar y es así. Pero hay un elemento de ignorancia aquí. El elemento de ignorancia es muy simple. Eso todo es cierto, ¿sí? Eso es física, eso es cierto. Así es. Si solamente tuviéramos agua así flotando en el agua, el nivel del mar bajaría. Pero lo que acontece es que, a ver, el hielo no está en su mayoría, no está en el agua. Eso aquí existe, obviamente, hay hielo flotando en el agua, pero ¿dónde está la mayoría del hielo? La mayoría del hielo está aquí, capas sobre la tierra. ¿Ok?
Y ahora tenemos una situación totalmente diferente. Porque si eso hielo derrite, aunque no es tanto, no ocupa tanto espacio como si no estuviera derretido, sí, obviamente es algo que se añade. Y el nivel del mar, de hecho, va a subir, porque ese hielo no ha estado en el agua todavía. ¿Okay? Entonces tú podrías aquí agregar cubos de hielo y a pesar de que no toman tanto espacio como el agua no derretido, sí, obviamente van a llenar ese vaso. Entonces, eso es una ignorancia, falta de conocimiento, falta de entender algún elemento aquí científico para luchar contra y defenderse de esa teoría de conspiración. Y es por eso que yo hace tiempo yo estoy diciendo que el término teoría de conspiración no es apropiado. Y en algunos lugares, algunos países, yo he escuchado la discusión de que se prefiere ya no usar el término teoría de conspiración, porque una teoría es algo científico. Una teoría tú puedes probar, tú puedes defender, tú puedes probar lo contrario. Pero lo que acontece aquí en esos así llamadas teorías de conspiración es nada de eso, no es científico simplemente. ¿Ya? Y desde luego se propone decir historias o leyendas de conspiración. ¿Ok? Pero obviamente el término teoría de conspiración ya es como un término reconocido en el mundo y es difícil cambiar eso. Pero bueno, eso de paso. Entonces yo quería añadir un tercer ejemplo aquí sobre este asunto. Y eso no es algo no es ningún ejemplo que la anciana Testa, pero es otro ejemplo, pero me parece interesante. Es el ejemplo de videos que se hacen de la Tierra por la teoría de conspiración que la Tierra es plana. ¿Ya? Los tierraplanistas es un grupo que de repente surgió y creció como uno se pregunta de dónde. Y hay dos elementos aquí. Obviamente ellos dicen que la Tierra es simplemente plana, ¿ya? La Tierra es una planicie versus la ciencia que dice la Tierra es un globo, ¿ok? Ahora, una cosa interesante es, obviamente, si tú estás en la Tierra, tú estás parado aquí, es también uno de los argumentos que ellos tienen, y tú miras, tú no ves una Tierra redonda. Tu experiencia es la Tierra es plana. Aunque estuvieras sobre un globo, obviamente no te das cuenta que la Tierra es redonda. Simplemente no tienes la posibilidad de entender eso visualmente. Obviamente, personas se han preguntado si yo cambiaría mi posición y si yo subiría a la montaña más alta que existe, ¿no es cierto? Y si yo miro de aquí arriba, entonces la Tierra por lo menos debería parecer redonda. Y se ha hecho eso, obviamente. Por ejemplo, al Monte Everest se ha subido. ¿Y qué pasa si estás ahí arriba? Bueno, la Tierra no se ve redonda. Tú no ves un horizonte redondo. ¿Por qué? Pues
Pues mi dibujo está mal, ¿no es cierto? El dibujo debe ser así. Aquí es el Monte Everest. Está un poquito. Y aunque es muy alto, aunque de esa altura no tiene suficientemente distancia para percibir que la Tierra es un globo. Y esos son argumentos que ellos usan. Y dicen, bueno, tú puedes mirar o tú puedes subir a una montaña y no te das cuenta. La Tierra no es un globo, el horizonte debería ser curvado, pero no lo es. Bueno, siguiente paso. Entonces, personas han ido y han dicho, mira, entonces podemos sacar videos para arriba en un globo, por ejemplo, o en otros satélites. Y de esa distancia, en algún momento, tú deberías percibir que la Tierra es redonda. ¿Y qué acontece? Si vamos suficientemente alto, estamos hablando de unos 16 kilómetros, el doble de la altura del Everest, ¿no es cierto? Ahí empieza a ser el horizonte curvado, sí o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos un horizonte curvo a esa altura o no tenemos? ¿Qué creen? ¿Qué saben? ¿Qué han aprendido? Están escuchando, ¿no? ¿Quién quiere opinar? ¿Es curvo el horizonte o no es curvo? Si voy a 16, 20 kilómetros de altura. ¿Alguien quiere Mm, opinar? eh, yo creo que sí, pero igual mi opinión se basaría en mi ignorancia. ¿No estás seguro? No, no es que crea que la Tierra es plana. Pero referente a la pregunta, que si a una cierta cantidad de distancia podemos ver el horizonte de manera esférica, en realidad no sé, no sabía responder eso. Ustedes han visto fotos que se han tomado desde la Luna, por ejemplo, ¿no es cierto? O fotos que se Ah, toman eso sí, sí, ajá, eso sí. o de aviones. Y la Tierra obviamente es redonda, el horizonte es curvado. No tenemos pruebas, hemos visto fotos. Y más aún ahora que hay esos viajes al espacio, ¿no? Por las empresas de Bezos y otros. Sí, ahí están. La cosa es que estamos hablando de unas décadas atrás, años 70, años 80, y pues no era tan fácil todavía en esos tiempos. Aquellas empresas que podían viajar a esas alturas eran empresas como la NASA, eran agencias estatales. Entonces los tierraplanistas decían, pues ellos están en control bajo los francomasones y la NASA está controlada por los francomasones y ellos quieren vender esa teoría que la Tierra es redonda, es un globo, y por supuesto están manipulando las fotos para que la gente lo crea. Entonces ellos tenían que añadir a un elemento aquí a su teoría de conspiración. Y bueno, si no puedes creer en las fotos que se publican, entonces ya, ¿qué vas a hacer? Pero lo que pasó en los últimos años, que básicamente cualquiera, ustedes mismos, pueden construir un balón y montar una cámara, un GoPro, por ejemplo, y simplemente dejar subir el balón. Hay instrucción en internet, muchos han hecho eso, estudiantes están haciendo eso, no sé, universidades, cursos. Y hay un sinfín, ahora, bueno, sinfín, hay un montón de videos en YouTube que tú puedes ver y tú puedes darte cuenta que cuando ese balón sube a unas alturas y esas alturas
normalmente explota, ¿no? Porque, bueno, pero por lo menos deja un material filmado, porque la cámara cae y después se ubica y se saca el material, ¿no es cierto?, filmográfico. Y tú puedes ver eso. La Tierra es curvada, ¿no es cierto? Es simplemente un asunto de distancia. Lo suficientemente distante, entonces tú puedes ver eso. Entonces, eso es el primer punto aquí, ¿no? Hay una falta de ignorancia, porque sí, no hay, si vas a Mount Everest, no puedes ver que la Tierra es curva. Si tomas, y no hay fotos, no hay pruebas. Sí y no había, pero ahora sí hay, ¿ok? Aquí, si personas te dicen eso, es porque hay una falta de información o de conocimiento. Hay ignorancia. Es correcto que no había, pero es también correcto que sí hay ese material. Y hay otro problema aquí. Después, a pesar de que hay esas pruebas de material, lo que entonces ellos explican es que hay una distorsión en la lente. Y la distorsión de la lente hace aparecer que hay una curva en el horizonte. Entonces dicen que es un problema de la cámara que hace aparecer que la Tierra es curvada. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes decir eso? Bueno, es también ignorancia aquí, ¿no es cierto? Porque la cosa es lo siguiente, si tú tienes ese material de video y si tú observas ese material que puedes encontrar en YouTube, por mucho tiempo la cámara va a observar el horizonte así, recto. Pero cuando sube más, ese mismo horizonte cada vez es más curvado. ¿Ok? Entonces, si esto sería un problema de la lente, en ningún momento el horizonte debería ser plano, ¿no es cierto? Porque la lente, aunque de cerca o de lejos, siempre distorsiona la foto o la imagen y debería ser siempre curvada, ya sea más abajo o más arriba. Entonces aquí hay problemas de conocimiento, problemas de ignorancia, cómo funciona esto. Y si tú no tienes esa información, entonces eres presa o, sí, activa o pasiva para teorías conspirativas. Por eso es tan importante preguntar, informarse, distanciarse, tomarse tiempo, investigar y saber dónde investigar. Porque si tú no puedes usar las fotos de la NASA porque crees que son francomasones, entonces ya estás con un problema, ¿no es cierto? Ya estás rechazando usar buenas fuentes de información. Y eso era el primer gran elemento de teorías de conspiración, la ignorancia. Vamos al siguiente elemento. Y este elemento es interesante. Es una teoría. Teoría de Ramsey. Un matemático, Ramsey. Y él explica lo siguiente. Él voy a tratar de explicar matemática, yo que siempre he sido el último en matemática en la escuela. Y parece que el problema aquí no tiene nada que ver, en primer lugar, con teorías de conspiración, pero ya vamos a ver cuál es la relación. Él se hizo una pregunta, ¿ya? Y esa pregunta ahora produce lo que entiendo bien en la matemática se llama un teorema, el teorema de Ramsey. Y la pregunta es, ¿cuál es el número más pequeño de personas
en una fiesta, por ejemplo. Eso es el ejemplo famoso que se da. Una fiesta. Que tienen 3 amigos o desconocidos en común. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño de personas en una fiesta donde tú puedes decir hay 3 amigos? Sí o sí tiene que haber. Siempre hay. La ciencia, la matemática lo asegura. Es imposible que no haya. Y estos 3 son amigos o desconocidos, uno de los dos. No se conocen entre ellos. Entre esos 3, o sí se conocen, son amigos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el número más pequeño de personas que tienen que ver para que funcione esa teoría? ¿Alguien quiere adivinar o alguien sabe cuántas personas serían? Algunos, me imagino, son capos en matemática. Tal vez si han escuchado ese teorema. Y todavía no tiene nada que ver con teorías de conspiración aquí, eso es matemática, obviamente. Y la cosa funciona así, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 personas en una fiesta. No funciona, obviamente, esa ecuación. No puede funcionar. Porque esa persona necesita necesita 2 personas que conoce, pero aquí dice 3, entonces tiene que ser más que 3 personas en una fiesta. Si tenemos 4 personas en una fiesta, si él conoce todos esos 3 aquí, tampoco funciona, ¿no es cierto? Porque dice que tiene que haber amigos en común. Y esta persona, por ejemplo, aquí tiene este amigo y este amigo, ¿no es cierto? Y falta una persona que esté en común con vos. Entonces, simplemente el problema se soluciona de esa manera. Imaginamos que eso es la cantidad de personas que tenemos. Y vamos a tratar de resolver esto. Voy a tratar de explicar de una manera que es un poco, por lo menos, puede hacer sentido. Y las flechas o las líneas en rojo significan que no se conocen. ¿Ya? Partimos otra vez aquí de esa persona y digamos que esa persona no conoce a este. No conoce a este. Porque hemos dicho 3, ¿no es cierto? Y no conoce a este. Entonces, en el momento que tú puedes cerrar un triángulo, ¿no es cierto? En este momento tú tuvieras esas 3 personas aquí que sí se conocen o no se conocen, no importa, uno de los dos.
Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que si esos no se conocen, esos tres son las personas que no conocen a la persona, si ella conoce ese y conoce este. Entonces, como no queremos cerrar el, el triángulo, tenemos que decir que esos sí se conocen. ¿Ok? Tienen que conocerse para que el triángulo no se cierre aquí. Y obviamente tienen que decir que eso también se conocen para que se cierre el triángulo ahí. Pero hay un dilema más aquí y es la relación entre esos dos, ¿cierto? Porque si tú dices que esos se conocen, tú tienes aquí tres personas que se conocen mutuamente y no quieres hacer eso. Entonces tú necesitas decir que esos no se conocen tampoco. Pero en el momento de hacer esto, tú tienes aquí una, dos y tres personas que sí se conocen. Solamente porque tú quieres romper esa relación que existe para esa persona A, digamos. Hay personas que explican eso mejor. Si quieren, miren en internet, pero lo que dice Yo sí tengo una pregunta. lo que dice esa teoría de Ramsey es lo siguiente. La conclusión es el grupo o el número más pequeño de personas que tiene que haber que haya tres amigos en común es 6. ¿Ok? Tienes que tener 6 personas en una fiesta y vas a tener esto aquí. Es sí o sí o amigos o desconocidos en común. Siempre es así. Si tú quieres tener 4 amigos desconocidos, entonces tú tienes que tener 18 personas en la fiesta. Aquí son 6 personas en la fiesta, aquí son 18 personas en la fiesta. Cuando que... nosotros tenemos ese caso del que planteó en el... Cuando Aquí, teníamos ese caso del que planteó de la historia del muchacho que no puede hablar, que tiene ansiedad, que tiene... ok, voy a continuar. Entonces, espero que se entiende más o menos. Eso es simplemente una lógica matemática que no lo puede refutar. Es un hecho. Si tienes 6 personas en una fiesta o en cualquier otra reunión o grupo, siempre va a haber 3 personas que o son amigos o son desconocidos. ¿Ok? Si quieres que el resultado es que haya 4 amigos o 4 desconocidos, sí o sí, en una reunión de personas mixtas, grupo mixto, tú tienes que tener 18 personas para asegurar eso. Ahora, si tú quieres aumentar el número, quieres tener 5 amigos o 5 desconocidos, entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la matemática no lo sabe, porque las posibilidades son tan inmensas, son tan grandes, que simplemente no se sabe. La matemática no lo sabe. Sabe el rango, ¿ya? Son entre 43 y 48 personas que tiene que haber en una fiesta para asegurarte de eso, pero no lo sabe exactamente. No ha llegado todavía a una conclusión hasta hoy en día para resolver ese dilema. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con teorías de conspiración? Eso es una teoría matemática. ¿Qué tiene que ver eso con teorías de conspiración? Pues lo que
Esto asegura aquí, si tú te das cuenta, tenemos 6 personas en una fiesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esa constelación, sí o sí, vas a tener lo que dibujo aquí como un triángulo, ¿no es cierto? Y el triángulo simplemente aquí es un símbolo para un elemento lógico, ¿ya? O para una forma lógica, una forma que no es coincidencia. Entonces, tú puedes aplicar eso a diferentes otras constelaciones. Y simplemente lo que pasa es que cuando tienes un número suficientemente grande, aquí, digamos unos 40 y tanto personas, tú vas a tener sí o sí 5 elementos que se pueden poner en una relación. Si tienes 18, son 4 elementos que tú puedes poner en una relación. ¿Okay? Hay un esquema ahí que tú puedes demostrar. Ahora, si tú aplicarías esto a palabras, por ejemplo, en un libro, ¿cuántas letras o palabras tienes en un libro? Entonces, eso te permite o permite a personas encontrar elementos lógicos. Por ejemplo, si tú tomas las letras de un libro, ¿ok? Él dijo que la siguiente vez Helios, etcétera. Lo que estoy haciendo aquí, yo tomo esas letras y lo pongo en un esquema. Eso es lo que las personas hacen. Y aquí tengo entonces renglones donde yo puedo encontrar tal vez alguna lógica, ¿ya? Alguna palabra que va de aquí para aquí, ¿no es cierto? O de aquí para aquí. Y tú puedes encontrar de repente profecías. Y así, no sé si ustedes conocen la novela de Moby Dick, ¿no? De esa ballena, esa historia. En ese libro, si tú pones el libro en ese esquema, tú podrías encontrar una profecía sobre la muerte de la princesa Diana y otras cosas más. Y eso es lo que hacen con la Biblia también, ¿no es cierto? Hacen ese sistema y de repente encuentran palabras, letras, números, fechas, profecías. Y lo que pasa es que eso es por esa teoría de Ramsey. Esa teoría asegura que eso sí o sí va a pasar, o que tiene que pasar. Especialmente si el número de letras o de elementos es tan grande como, por ejemplo, estrellas. Sí o sí vas a encontrar en las estrellas formas, constelaciones. No porque hay una constelación ahí, sino es porque la tremenda cantidad de elementos forman, según la teoría de Ramsey, sí o sí esas relaciones. ¿Okay? Y por lo tanto, sí se encuentran formas y parece realmente increíble e inexplicable. Y sí o sí vas a encontrar, de hecho, en cualquier texto, en cualquier libro que tomas, tienes que encontrar cosas que forman una lógica, una relación entre ellos, entre sí. Tú vas a encontrar tú puedes, jugar con eso, tomarte un libro y poner y hacer esto. Poner las líneas, cualquier forma como lo hagas, no hay ninguna regla para eso, pero tú cambias la constelación de las letras, tú pones eso, palabra sobre letra, y vas a encontrar, sí o sí vas a encontrar palabras, nombres, fechas, y uno dice, wow. Y si tienes tal vez más suerte, va a ser justamente en la página 666, donde entonces aparece el nombre
Francisco, por ejemplo, ahí, y ya, ¿no es cierto? Pero eso simplemente es todo posible por la teoría de Ramsey. Entonces no hay aquí una otra explicación que esto. Y esa teoría es simplemente la razón, bueno, la teoría no es la razón, pero es la realidad, ¿no es cierto? Pero nadie planificó esto, ¿no es cierto? No se puede planificar. Se puede, me imagino, pero nadie hace eso. No es una profecía, no tiene nada que ver. Es algo que acontece en nuestra mente. Nosotros lo encontramos ahí. Simplemente la matemática provee la probabilidad que eso sí va a haber. Vas a encontrar algo sí o sí. Puedes tomar la canción de cualquier música pop o lo que sea y poner alguna constelación ahí y vas a encontrar cosas. Ok, entonces eso es el segundo elemento aquí en el tema de las teorías de conspiración. El segundo elemento de lo que es importante tomar en cuenta. Hemos hablado de la ignorancia como una base de las teorías de conspiración, tanto para la producción como para también la aceptación. Y después hemos hablado de la teoría de Ramsey, también fundamento para la producción y la aceptación de teorías conspirativas. Yo quiero añadir un tercer elemento. Tess Lambert no habló de eso, pero esto es otra información de un científico y es a base de un científico que se llama David o David Grimes, es un físico contemporáneo y esto es mantener algo en secreto. En su experiencia, ustedes, entre sus amigos, sus familias, seguramente han tratado alguna vez de mantener algo en secreto. ¿Esto es algo difícil o es algo fácil? ¿Cómo lo ven ustedes en su experiencia? ¿Han tenido éxito de mantener cosas en secreto, todo lo que querían, o las cosas no? En algún momento el secreto cae. ¿Cómo es su experiencia? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? ¿Cómo es? Pues asegúrate que una cosa que tú no quieres quede en secreto o siempre o muchas veces va a salir a la luz. ¿Cómo no puede repetir la pregunta? Disculpe, que hay un poquito de huella. Ok, la pregunta es, ¿cuánto éxito tenemos nosotros de mantener cosas en secreto que queremos que queden en secreto? Entre amigos, tú cuentas a alguien una cosa y que por favor no lo cuente. ¿Esas cosas salen a la luz o no salen a la luz, como tu experiencia? Sí, es algo que se escapa completamente de nuestras manos. Eh, uy, Ok, ¿no es cierto? Eso simplemente, eso creo que es esa experiencia, cosas que uno quiere mantener en secreto son difíciles de mantener en secreto. Y eso es algo que es nuestra propia experiencia. Con pequeñas cosas ya tenemos esa experiencia. Pero lo que hizo ese científico, entonces, él quiso científicamente observar y demostrar cuánto tiempo se necesita, qué tamaño de grupos se necesitan para mantener algo en secreto. ¿Cómo podemos hacer esto? Y lo que él logró a concluir es que si queremos por 10 años
mantener algo en secreto, el grupo de las personas que lo saben tienen que ser menos de 1000 personas. ¿Ya? Y esto incluye que las personas realmente quieren mantenerlo en secreto, todos lo quieren mantener en secreto, y no hay nadie que investiga. O sea, es una cuestión totalmente pasiva aquí. Si queremos tener algo en secreto por 10 años, asegurarnos, entonces no pueden ser más de 1000 personas que lo sepan del asunto, y no tiene que haber ninguna intervención por personas de afuera que tratan de descubrir ese secreto. Entonces lo que él no sé, tal vez eso suena posible, pero fíjense, las grandes teorías de conspiración. Una teoría de conspiración: el mundo está gobernado por los francomasones, por una alianza de Illuminati, de alianzas secretas. Esa teoría, nosotros sabemos ya, ¿no? Existe ya cientos de años. Digamos de 1700, ¿no? Por lo menos tenemos esa teoría aquí unos 300 años. ¿Cuántas personas saben esto? ¿Cuántas personas hay que están enterados? ¿Cuántas personas forman parte de esa élite? Bueno, son los hombres ahí, los importantes, los reyes, los políticos, ¿no es cierto? Las esposas, los hijos que se enteran, por supuesto, los empleados, que también es inevitable que se enteran de cosas, algunas personas de confianza, ciertos científicos. Ese número no es 1000, ¿no es cierto? Y tenemos 300 años, entonces tenemos aquí miles y miles y miles de personas que tienen que saberlo. Entonces, simplemente lo que él muestra, que esto es científicamente imposible. Un secreto de esta índole que tantas personas conocen no puede quedarse a la escondida. Nunca se queda a la escondida por tanto tiempo. ¿Okay? Pero él observó algunas cosas más en detalle. Teoría de conspiración, aterrizaje en la luna. Porque la teoría de algunos es que nunca nadie aterrizó en la luna, ¿ya? Que lo que supuestamente la visita de la NASA a la luna en los 70, que eso no era real. Y habrán visto ustedes películas, fotos, explicaciones por qué hay errores ahí, que por qué no puede ser, supuestamente. Entonces, lo que él dice es que si esto sería cierto, si sería verdad que nadie aterrizó en la luna, bueno, tenemos unos 411,000 empleados en la NASA. Esas personas lo saben, ¿ya? No es posible que toda una empresa hace ese engaño, lo construyen con todos sus científicos, sus empleados, y no se entera la empresa. O sea, la empresa lo sabe, son unos 400,000 personas. Si realmente el número es así de las personas que lo sabían y no había ni siquiera contraespionaje, nada de eso, entonces ese secreto se hubiera mantenido solamente 3.7 años en secreto. O sea, si realmente hubiera habido ese fraude y ese engaño y no había viaje a la luna, eso simplemente hubiese quedado en secreto no más de 3 poco años. Entonces, en los años 80, ¿no es cierto?, en los años 90, esas cosas ya hubiesen salido a la luz. Pero según los conspiracionistas, todo está mantenido en secreto todavía. ¿Ok? Matemáticamente no puede ser.
Otra teoría de conspiración, ejemplo 2 que él investiga, es que vacunas han producido autismo. ¿Ok? Bueno, en este caso, él llegó a la conclusión con todos los científicos que están involucrados, las empresas farmacéuticas, etcétera, que este secreto hubiese durado 3.2 años hasta salir a la luz, si hubiese sido. Pero según el número de personas involucradas, puede haber sido durado 34 años. Pero por lo menos, después de ese tiempo, ya hubiese salido a la luz. Depende del número de personas involucradas. Es un poco difícil, me imagino, calcular en ese caso. ¿Ya? Entonces, también en ese caso, el mundo ya se hubiese enterado de esto, que era en realidad un fraude. Vamos a dar algunos ejemplos porque hay casos donde sí pasaron ese tipo de cosas. Porque hay teorías sobre algunos asuntos y en algún momento esas cosas se comprueban, ¿correcto? O cada teoría de algo que se mantiene en secreto es falso. Y tal vez el mejor ejemplo ahí es lo de Edward Snowden. Muchas personas decían que el Estado está vigilando a las personas que tienen acceso a la información. Y se probó que sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo duró esto? Eso es un contraejemplo que ponemos aquí. Pero él, desde que se implantó el sistema, ¿no es cierto?, de vigilancia del Estado, hasta el descubrimiento, eso duró 6 años. 6 años y Edward Snowden publicó esa información secreta. Eso es uno de esos ejemplos. Hay cosas que se hacen en secreto, que se intentan que nadie los entera, pero no es posible. Y después de algún tiempo específico, según el número de personas involucradas, esa cosa va a salir a la luz. Y en el caso de Edward Snowden tenemos un ejemplo positivo. Y la tercera teoría de conspiración para cerrar esto, para volver aquí a esa lista de que ese científico ha estado investigando. El cambio climático, en supuesto fraude, ¿no es cierto?, se habría revelado entre también 3.7 o 26.8 años. En los 70 ya nos hubiésemos, en los 60 nos hubiésemos enterado ya, sí, habría sido un fraude. Y la última cosa, que hay en realidad una cura para el cáncer, pero las empresas farmacéuticas no tienen interés de revelar esa cura porque no les conviene. Imagino que alguien, por lo menos una persona, escuchó, aunque sea una de esas teorías de conspiración, y tal vez hemos creído en alguna de esas teorías conspirativas. Pero en ese caso, solo habría durado 3.2 años hasta que ese fraude hubiese salido al aire. Entonces, lo que hace ese científico, él tiene una base, por supuesto, ¿no es cierto? Y la base son casos de la vida real. Ese caso aquí con el FBI, NSA, con Edward Snowden duró 6 años. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo es sífilis, ¿no es cierto? Esa enfermedad, infección. Hay un experimento con una cura y se intentó de que esa cura no se comparte con afroamericanos. Que eso es un hecho. Posiblemente unas 6.700 personas participaron
de esa conspiración. Eso fue una conspiración. Ellos no querían, empresas, personas del Estado, no querían que afroamericanos se enteren que hay una cura contra el sífilis. Entonces, como eran ese tipo de personas, duró unos 25 años. Y algún médico que está implicado soltó la información al público. ¿Ok? Entonces, teorías de conspiración tienen una vida específica. Puede haber, no, conspiraciones tienen una vida específica. Si hay una conspiración, esa conspiración no puede mantenerse en secreto por siempre. Esto es ahora científicamente probado. En algún momento, y hay pruebas de que sí fue en algunos casos, estas conspiraciones salen a la luz. Pero al revés, también tenemos que decir y entender que si no salieron a la luz, no salió a la luz que el mundo está gobernado por los Illuminati, o sea, y yo estoy diciendo no de parte de los teóricos, ¿no es cierto?, de la conspiración, no de aquellos autores que escriben esos libros que supuestamente lo están revelando, los ex francomasones, etcétera, que comparten esa verdad. Entonces, si no salió a la luz, entonces no hay esa teoría de conspiración, porque no es posible, ¿no es cierto? No funciona así el ser humano. Y eso me pareció realmente súper interesante. Entonces, volviendo aquí y finalizando, ¿no? Tenemos ese elemento que es de ignorancia, esencial para teorías de conspiración. Tenemos la teoría de Ramsey, que prueba simplemente la existencia de elementos, formas, frases que parecen imposible que sean coincidenciales, pero son coincidencia, por la matemática lo prueba. Y tenemos el tercer elemento que quería yo añadir a esa lista, de ese cálculo que se puede hacer acerca de cuánto tiempo algo puede quedar en secreto. Y eso es todo lo que quería compartir. Y si alguien tiene pregunta, tal vez ahora es un buen momento de compartirla. O alguien quiere compartir una experiencia o añadir algo, alguna información. Matías. Sí. Lo que pasa es que me quedé pensando en qué es lo que es la luz en sí. Un estudio, pruebas fehacientes de que existe una verdad que no se sabía. ¿Eso es lo que pasa? O sea, ¿o qué es lo que en sí sale a la luz? ¿O cómo se comprueba esa teoría, la última? La conspiración sale a la luz. Porque hay conspiraciones. Ya el gobierno americano conspiró contra el pueblo americano. Hizo cosas con el pueblo que no quería que se entere. Tenía acceso a informaciones, a datos, a videos, a emails, conversaciones, y no los contó esas cosas, no compartió con el público que tiene esa posibilidad. Eso era una conspiración real que existía. Y si es una conspiración, y si hay esa conspiración, según el grupo de cantidad de personas involucradas, esa conspiración en algún momento va a salir a la luz. Eso es lo que se dice aquí. Y así fue. Después de 6 años salió a la luz. Tiene que salir a la luz en algún momento. Ok, es decir, como que si hubiera masones o Illuminati, saldría una lista de los nombres reales. Yo hubiera salido, mejor dicho. Exacto, ¿no? Sí es verdad que hay unos búnkers que ellos tienen, por ejemplo, donde solamente los ricos van a ser escondidos en caso de un fabricado ataque de una bomba atómica para aniquilar la humanidad, para aniquilar a los pobres, el poblado. ¿Okay?
En ese caso, esa información, esos planes, o como tú dices, esa lista de personas hubiesen salido. Y no de parte de Walter White, porque su padre era francomasón o algo así, ¿no es cierto? Sino de una fuente asegurada por lo que sé, ¿no? El heredero de la familia Rothschild, él hubiese publicado esa información, o el rey de Mónaco hubiese publicado esa información. Sí o sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario para compartir esto aquí? En ese caso, ahora con la vacuna. Entonces, si la vacuna realmente se produjo, o no, si el virus se produjo realmente a propósito para atacar la humanidad, para debilitarla, para disminuir la cantidad de personas en este mundo. Con esa información, no sé cuántos miles de personas estaban involucradas en eso, tienen que haber estado. Y se puede calcular, no sé para qué es el cálculo en específico en ese caso, pero esa información sí o sí con seguridad va a salir a la luz si realmente era una conspiración. Yaye Cine, con mucho gusto, dice que fue muy interesante y agradece. Gracias a ustedes. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? La segunda teoría es algo que puede pasar, o sea, es como una coincidencia, ¿a eso se refiere eso? O sea, por ejemplo, los que dicen que el dibujo de los Simpsons siempre trae algún tipo de profecía y hay mucha gente que cree en eso y incluso hasta un pastor adventista una vez, bueno, no es pastor, pero un personaje muy conocido, habló de eso, ¿no? Entonces, esa teoría caería justo ahí porque como que se Sí, relaciona con algunas cosas que pasan, pero creo que es normal, ¿no? O sea, siempre ha pasado de todo, o sea, cosas que se repiten siempre. exacto. Así es. Mm. Y tú puedes encontrar esas cosas no solamente en los Simpsons, pues básicamente lo que dice la teoría en cualquier libro vas a encontrar algo. En cualquier material, o puede ser video, tú vas a encontrar esas constelaciones, esas informaciones, porque según la teoría de Ramsey, tienen que formarse elementos lógicos, aparentemente lógicos para nuestro ojo. Va a haber una constelación de un triángulo, esos tres amigos en esa fiesta de personas que no estaba planificada, no sabían que iban a estar ahí, o tres que son desconocidos totalmente. Va a haber eso, sí o sí va a haber matemática. Vas a encontrar en un libro, cualquier libro, vas a encontrar información, porque sí o sí se van a formar palabras, letras, frases, ¿no es cierto? Va a haber esas coincidencias que para otras personas no son coincidencias, pues, ¿no es cierto? Pero sabemos ahora que son coincidencias. Tienen que aparecer esas cosas, estas profecías. Se Okay. podríamos decir que en cierta medida las personas que encuentran ese tipo de razonamiento, de esas ideas o esos mensajes, es porque en cierta forma lo están buscando y su mente les da como para encontrarle sentido a esa información. Es así más o menos, ¿no? Claro, porque lo que pasa aquí es que con la ayuda de la ignorancia, tú dices, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que en el episodio de Los Simpsons, poco antes del 2001, ¿no? Él tiene ese folleto donde ves las torres y ahí aparece el número 911? No sé, no recuerdo decir el precio de la revista que Homero está comprando, no recuerdo cómo era. ¿Cómo puede ser? ¿No es cierto? Y la respuesta para personas que caen en esto, que tienen sensibilidad para ese tipo de ocurrencias o de asuntos, dicen, tiene que haber alguna lógica detrás. Y esa lógica es que hay personas que sabían de eso, es planificado.
¿no es cierto? Para ellos es más fácil creer en que hay una conspiración detrás de eso. Es una información que fue lanzada al público a través de ese medio. Eso que para otros es absurdo creer en algo así, para ellos es lógico. Y hay una base para que sea lógico, porque hay aquí un elemento que tú no puedes explicar. Y busca una explicación. Pero la teoría de Ramsey explica que según la matemática eso simplemente pasa. Y siempre va a pasar. Yo creo que también pasa porque está esa idea de que hay una conspiración atrás, ¿no? Entonces está como más atento a buscar símbolos o señales sobre eso, ¿cierto? ¿No es cierto? Correcto, ¿no? Y Tesla por eso también concluye con ese comentario que eso es la dirección, que eso puede convertirse en una metodología, ¿no? Y 2019, cuando parte del movimiento se fue esa dirección, porque hemos visto esos testimonios que han dado. No sabía dónde voy, si voy con Paminda, si voy con Jeff. Entonces, estaban en el coche y pensando en su mente, orando, hablando con Dios, y de repente ven el letrero del coche que estaba enfrente y que decía ese letrero 911. Y esa era la respuesta, ¿no es cierto? En ese momento que yo tenía con eso era la respuesta, la predicción de ese evento, como si fuera esto realmente un mensaje de Dios. ¿Pero qué era? Era una casualidad. Podías decir que Satanás fue que mandó esto en este momento, pero ¿qué fue? Según la teoría de Ramsey, fue una coincidencia, ¿no es cierto? Ese momento, pero la persona lo tomó como parte de su metodología, una respuesta. Y esas cosas pasan en la vida y van a pasar. Ahora, es otra cosa si tú descubres en la vida una línea de eventos. Y sí habría otra línea de eventos que es igual, tal vez podemos decir es una coincidencia, pero tenemos una tercera, una cuarta, sexta, una séptima, etcétera, ¿no es cierto? Líneas que igual funcionan. Entonces aquí vemos patrones y no vemos formas geométricas que se forman por coincidencia. ¿No? Hay una metodología detrás de eso que explica esto y que puede defender por qué esas cosas están ahí en su lugar. Ok, ya gracias Claro. Johanna por tu comentario. Dice que muy interesante, que no había escuchado esto. Me alegro que podemos compartir algo que no se había escuchado todavía. Y en parte fue nuestra culpa porque no hemos podido traducir ese video en aquel tiempo y no había en español todavía ese material. Matías. Sí, este tema del tema del cerebro de la mujer y el cerebro del hombre, que es una teoría científica, pero a la misma vez es una conspiración, se podría llamar. ¿Cuál tema? No entendí. Que el cerebro del hombre y la mujer es diferente. Ah, la pregunta Sería es si una eso es una conspiración conspiración. y saldría a la luz, o sea, como ahora vemos que hay un libro, ¿no? O como, no sé, Mm, se explica. Yo diría que no, porque una conspiración es un plan que se fabrica, ¿no es cierto? Es algo que a propósito se construye. Eso del cerebro, esa información que fue retenida, ¿no es cierto? No creo que ha sido así. No es a base de conceptos en la sociedad, a base de ideas que
uno ha construido una falsa interpretación de la Biblia, ¿no? De todo ese patriarquismo, misoginia, ideas de desigualdad y todo eso que se construyó a través de los siglos y generaciones y sociedades. No tanto hay alguien o un grupo o líderes que han decidido que vamos a promover esa información. Hay personas que han promovido información falsa a propósito, pero eso va, creo que más allá de eso. Simplemente son corrientes que han surgido en la historia. Pero también aquí Claro, también porque, podemos aplicar un poco ese elemento, ¿no? Que es algo que fue falso y en algún momento sale a la luz, ¿no es cierto? Así que, disculpa. claro, porque entonces, si dijéramos que eso es una teoría conspirativa, lo del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, entonces una persona podría llegar a decir que este, los cristianos y la misma Biblia puede ser precursor de esa misma idea, porque hay como cierto, eh, la Biblia hace como un marco, ¿no? Podemos decir sobre que hay ciertas diferencias y, y no sería así. Ya. Yo creo que son efectivamente teorías, pero no es una conspiración como tal, ¿no? Es como hablar sobre la teoría de la evolución. La teoría de la evolución yo no lo considero una teoría conspirativa, es simplemente una corriente de información que bajo un proceso metodológico se considera y está todavía en estudio, pero no una conspiración. Muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Una pregunta? Puedo. Adelante. Este tema de las teorías de conspiración es muy interesante y es algo que es súper envolvente. Yo recuerdo hace años un hermano de iglesia, una persona de la iglesia, no llegaba a nosotros, que estaba súper metido en esto de las teorías de conspiración. Él todo lo que veía, si veía una persona en la iglesia que era como muy amable, entonces decían, no, seguramente él es jesuita, y tenía todas esas ideas súper extrañas. Y él leyó un libro que de hecho nos los pasó, que se llama Terrorista Secreto, ¿no? ¿Cómo es? Terrorista Secreto se llama. Y en realidad ese libro te crea unas ideas súper locas que en realidad te quedas envuelto en esas teorías y en realidad empiezas a ver eh, toda esta conspiración en todos lados. Recuerdo que ese libro mencionaba que eh, eh, quien hizo que el Titanic se hundiera fue también una conspiración, porque ya habían personas que que se iban a oponer al fondo, a la creación del banco, del Fondo Nacional, algo así, era algo, y eran ciertos patrones que todo iban hilado hacia un propósito, un fin. Pero en realidad es algo que es súper envolvente y cuando entras allí no cuesta salir hasta que no tienes que cambiar completamente de mentalidad y bueno, cambiar de fuente de información, claro.
disculpa. Creo que, gracias por avisar. Creo que tenemos toda esa experiencia. Si hablamos con personas que creen teorías de conspiración, tú quieres resolver una teoría de conspirativa, una idea que ellos promueven, simplemente no se puede, porque esa es sustentada por otras, y las otras también tienes que derrumbar para solucionar la otra, no sé, porque todo un sistema que se construye. Tú dices, sí, pero ¿cómo es eso? Eso es así, así, así. Y ellos te van a decir, sí, pero sabemos que, ¿no es cierto? Pero sabemos que el gobierno hace eso, pero sabemos que eso es todo dirigido por aquel. Entonces, como por eso, bien dicho que no es muy difícil, es todo un sistema que te cautiva y que ya no te deja salir tan fácil de eso. Ok, muy bien.